Amable auditorio, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos este jueves, esta mesa de análisis político a través de la televisión digital de Grupo Eclipse y por supuesto, como cada noche, como cada semana, dos grandes periodistas, Alejandro Sánchez Mezquita y Daniel Barquet. Don Alejandro Sánchez, un gusto saludarte. A ustedes, buenas noches, igualmente. Don Daniel Barquet. Muy buenas noches. Gracias, caballeros, por estar aquí con nosotros, a usted por acompañarnos esta noche. Tema obligado, la reaparición de el hombre que dijo que no iba a regresar a la escena política, el hombre que dijo que se retiraba por completo, y de alguna forma creo que anticipa un regreso a la política. El expresidente Andrés Manuel López Obrador ha sacudido las esferas políticas. ¿Qué opinas, Alejandro? Híjole, es un discurso que realmente tiene que ser analizado en varias vertientes, Tony, Daniel. Un discurso de 42 minutos en donde habla de muchas cosas, pero con el mismo discurso de siempre. El no al neoliberalismo, el siempre el amor con amor se paga, y todo este discurso que hizo antes, durante y hoy estamos viendo después de ser presidente de la República. Un discurso en el que presenta un libro, pero tiene como una introducción más de 13 minutos hablando de este neoliberalismo donde dice que no hay que todavía estar en los hechos del pasado, acusa a Fox, a Calderón, a Enrique Peña Nieto, en estas prácticas de corrupción que vuelve a estar en el escenario. Ojo, con un paréntesis, estoy retirado de la política, estoy jubilado. Entonces, el discurso de Andrés Manuel López Obrador se centra en estos parámetros, en cómo la cuarta transformación realizó. Y hasta después de medio introducción en su video, en su rancho La Chingada, allá en Chiapas, pues él dice que presenta un libro que es prácticamente el primero de dos, que se llama Grandeza, porque el segundo lo va a presentar el próximo año, llamado Gloria. ¿Qué dice Grandeza? Y ese es el punto donde me voy a enfocar en la parte más importante que creo que fue. Él analiza los pueblos originarios, la grandeza del pueblo olmeca, la grandeza del pueblo maya, de cuáles fueron estos logros, de que cómo en su gobierno también se realizó diversas acciones para el combate a la pobreza. Él dice en este discurso, en esta presentación del libro, que 13 millones de personas dejaron de ser pobres en su sexenio. Repite, 13 millones de personas. Luego da una explicación en lo que es su libro, donde me parece, no sé cómo explicarlo, tal vez si realmente hizo las investigaciones, Tony, Daniel, no lo sé. En su libro habla de que los olmecas, de que los mayas no realizaban sacrificios, que eso es un cuento, que no quitaban el corazón, que no decapitaban, que no realizaban estos actos de barbarie, que todo solo fue un invento de Hernán Cortés, de los propios frailes que estaban en ese momento y que, ojo, él documenta en su libro. ¿Bajo qué investigación? No lo sé. Él dice, fundamento lo que escribo. Sí, está muy bien, fundamentar lo que se escribe. Tengo que leerlo para tener un análisis sobre eso también, pero me parece muy importante que desvirtúa todos los descubrimientos hechos por parte de los arqueólogos, de todo lo que se dice en la literatura arqueológica de nuestro país sobre cómo actuaron los pueblos originarios antes de la conquista. Continúa refiriéndose en su libro sobre las actitudes del pueblo de España que llega a conquistar, de la masacre que realizaron, que son ellos los corruptos quienes realizaban pues estas acciones, porque en los pueblos originarios no tenían como punto de partida esta situación de corrupción, de corruptelas. Eran un pueblo bueno, como siempre se señala y lo ha señalado en sus discursos de todos los días. Así que vimos a un expresidente de México, Tony, decir estoy retirado. Un año, un mes prácticamente, que estuvo fuera del escenario político desde aquel 1 de octubre de 2024,
cuando cede la banda presidencial a Claudia Sheinbaum. Habla también de la unidad, me parece muy importante, y que está haciendo un buen trabajo Claudia Sheinbaum. Aquí va lo preocupante. Lo preocupante es que habla de 3 vertientes por las cuales regresaría en el ámbito político. 1, en defensa de la democracia, en defensa de la soberanía nacional. Y 3, ojo, en defensa de Claudia Sheinbaum, contra un golpe de Estado o contra un golpe de en contra de la presidencia de la República. Eso no tendría por qué serlo, no sé por qué se menciona, no hay indicios de eso. Sí es cierto que está pasando la presidenta Claudia Sheinbaum problemas de algunos problemas, no algunos, muchos problemas, sobre todo en delincuencia, en credibilidad, pero está logrando salir adelante Claudia Sheinbaum. Esa parte todavía no me parece que lo haya dicho, no habría razón de que. Así que fue un regreso de Andrés Manuel López Obrador para presentar un libro que dejó como segundo punto esa presentación, sino que hizo un recuento de lo que logró como presidente, como 50 años de trabajo en su lucha política y como activista. Don Nayévar, ¿qué opinas de esa presencia? Coincido mucho con lo que dice Alejandro y creo que sí es una señal de alerta. Golpe de Estado. Si los que quieren darle golpe de Estado a la presidenta, incluso con el tema de revocación de mandato, imponer a un candidato como Andrés Manuel López Beltrán, son ellos. Entonces hoy la presidenta, ¿qué está haciendo? Está luchando contra esta herencia maldita que le heredó este sueño que muchos creímos, que mucha gente apoyó, que es el de Andrés Manuel López Obrador, que pasado a la distancia te das cuenta que no fue tal como lo contó, que tiene su gran mérito porque de alguna manera logra empoderar a un grupo que habían perdido sus privilegios y que luego lo recuperan y ahora son los nuevos fifís de México que no se quieren ir. Entonces, esta pequeña historia no es casual. Pareciera que López Obrador se ve obligado a salir de su agujero, porque si recordamos en la historia moderna, díganme qué presidente de la República salió a hablar y a hablar de política cuando tiene ya un gobierno en el poder. Hoy la presidenta es Claudia Sheinbaum Pardo. Todos los demás del PRIAN y los que ustedes quieran se iban a su casa o se iban al extranjero y después publicaban libros, pero después contaban sus verdades o sus anécdotas. La realidad es que esto irrumpe de momento justo cuando la presidenta Claudia Sheinbaum es en la historia de México la presidenta o el titular del Poder Ejecutivo con mayor percepción de aceptación en toda la historia. Claudia tiene hoy más aceptación que la que tuvo en su momento Andrés Manuel López Obrador. Son los números, son los propios números de Morena que ellos han estado difundiendo. También en esta situación, digo, no es casualidad, reaparece justo el señor López Obrador cuando está el tema del huachicol fiscal, que enriqueció más a unos cuantos que todo el saqueo que se le haya podido hacer a Pemex en toda la historia de México. Está el tema de la barredora y obviamente a Dan Augusto y todo lleva a él, de alguna manera todo lleva a él y él empieza a bajar estos méritos de decir, espérate, son los 7 años de López Obrador en el poder. No, señor, es el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum y entonces contraponer una fuerza al poder que está actual, simplemente es marcarse como oposición, aprovechando que el PRI, el PAN, todos los demás no existen realmente como una oposición real, porque no han encontrado la manera de darle la vuelta a esta historia, pero porque va a completar la historia diciendo que la cuarta transformación es él. O sea, él ya se posiciona a un nivel como Juárez, como Madero, como Cárdenas, cuando no es así. Realmente estuvimos y está comprobado académicamente, su sistema económico es un capitalismo monopolista de Estado. El Estado, el gobierno, creando dependencias, creando empresas,
Entonces esto ya lo vimos, y lo vimos con López Portillo, y lo vimos con Luis Echeverría. Llegó el modelo liberal con Miguel de la Madrid, y ahí se les acabaron los privilegios a todos estos. Nunca el ejército había tenido tanto beneficio rayando al escándalo como ocurre en estos periodos, en el periodo actual. Nunca se había visto a la Armada de México metida en tantos escándalos, que incluso algunos los mandan desvivir, precisamente porque están metidos con temas de la aduana, están metidos con temas de la SPONA. Es un escándalo, y es un escándalo con el que Claudia Sheinbaum Pardo tiene que lidiar y está tratando de corregir el rumbo. Es evidente que hay y maniobras que están abogando por eso. El cambio de Gers Manero no es casualidad. Aquí lo que veo es una lucha de dos poderes dentro de Morena, uno encabezado por las fuerzas de Claudia Sheinbaum y otro por los que no se quieren ir y quieren que Andrés Manuel se suba a esa mesa para dar una pelea que ya no tendría que dar, porque si bien es cierto que es una figura imprescindible para entender la historia de México y va a estar en los libros de historia, Andrés Manuel López Obrador es un parteaguas en esta historia y para entender la política. También es cierto que ya es expresidente, entonces no tendría por qué salir a decirle a Claudia lo que está haciendo bien o lo que está haciendo mal. La presidenta no necesita que el señor le dé el palomeado, no. Esa palomeada se la va a dar el pueblo de México, sobre todo en las elecciones intermedias de 2027. Se trata de meter ruido. Va a haber un golpe de Estado, por si hay un golpe de Estado. ¿Quiénes dan los golpes de Estado en el mundo? ¿El ejército o los dictadores que estuvieron y no quieren perder sus privilegios? Bueno, hacemos una pausa comercial, regresamos para platicar de otro tema importante esta noche. Volvemos. Familia, bienvenidos. Es viernes, este check de la noticia a través de clips de televisión, streaming para todos ustedes. Ya saben qué hacer. Vamos a dar inicio porque tenemos un menú desinformativo. Y les voy a mostrar aquí cómo es un estadio. ¿Qué es esta madre? ¿Qué estamos haciendo acá? Imaginas, ay, si me ensartas placa, ay, voy a parecer así una aceituna en un palillo de dientes. Ay, sí, ay, mira nada más, por Dios. Y soy barrendero. Me gusta limpiar, ¿qué hago con...? Macta te espera todos los fines de semana con lo más gracioso de Yucatán y el mundo. No te lo pierdas, todos los viernes a través de la señal de Grupo Eclipse. Estamos de regreso, gracias, muy amables por seguir esta noche en sintonía con nosotros. Segundo tema para platicar con ustedes esta noche y analizar con Alejandro Sánchez Vázquez y Daniel Barquet es esto que ocurrió esta semana en el Congreso del Estado. En medio de chiflidos, gritos, bueno, pues se aprueba este paquete fiscal 2026. Esto quiere decir, creo yo, que ya no hay pretexto. El próximo año hay recurso, no sé si sea suficiente o necesario, o por lo menos lo que se pidió para trabajar. Bueno, primero que nada, una buena noticia para Yucatán. Ojo, no se ha hablado del contexto de cómo se da esta aprobación, pero el hecho de que ahora, empezando el mes de diciembre, ya se tenga la certeza jurídica de que hay un presupuesto aprobado, entonces esto facilita porque no hay pretexto para que te hagan atorones que se daban muy comúnmente para la proveeduría estatal. Se abría la llave hasta marzo. Si ahorita tendrían que abrirla en el mismísimo enero porque ya se sabe cómo van a llegar los recursos, que es en base a lo que se autorizó por parte del gobierno federal. Y recordemos que 83 centavos de cada peso que usted tiene en su bolsillo es subsidio federal. Por lo tanto, pues bueno, prácticamente está resuelto los que ya tienen alguna manera de tener esta proveeduría o estos ingresos el 2026. Es una buena noticia. ¿Cómo se llega a esto? Esto se llega por una forma interesante en cuanto a que el gobierno del estado de Yucatán, de Joaquín Díaz Mena, está buscando cómo obtener más recursos para poder realizar más acciones.
no vamos a decir si las acciones son buenas o son malas, más acciones. Para esto necesita ver cómo aumenta esta base contributiva, o sea, aumentar impuestos o no aumentarlos. Decíamos, si aumenta los impuestos, está castigando al pueblo. Si no los aumenta, bueno, está haciendo campaña con esto. La realidad es que no hay otra forma de sacar dinero. Para usted que amablemente recibe una tarjeta del bienestar, sepa que eso se paga con los impuestos que se recaudan y que de allá procede ese ingreso, a menos que las autoridades procedan a endeudarse para poder cumplir con esos egresos. En este contexto, estamos viendo que hay una oposición, es normal que el PRI vote en contra, que el Movimiento Ciudadano vote en contra y el PRI vote en contra. Es más, sería una sorpresa que hayan aprobado el presupuesto. Es parte del script de estas grandes franquicias, lo hemos platicado, que controlan al país, que se llaman los partidos políticos y cada uno pues cumple una función determinada. Aumentar los impuestos. ¿A quién? Bueno, a los que más contribuyen. Y entonces estamos hablando de 920,000 empresarios registrados, que son los que tienen la posibilidad de pagar el impuesto sobre la nómina. Si usted no paga nómina, es más, si usted está en la informalidad y evade impuestos, pues esto no le preocupa, que ese es el tema por el cual los empresarios, y lo he dicho, los empresarios marcharon a esta guerra sin la menor oportunidad de ganarla. ¿Por qué? Porque para empezar, a la mayoría de los ciudadanos, si no nos explican en qué me va a perjudicar que incrementen el impuesto sobre la nómina de 3.50 a 3.75, si no me explican en qué me va a costar a mí, pues entonces no hay manera. Y los señores empresarios, dentro de su burbuja, sobre todo los grandes empresarios, no están invirtiendo en publicidad, por lo tanto no tienen acercamiento con medios y mucho menos están pagando en opinión pública y por lo tanto no tienen esta salida para poder explicar sus temas. Adicionalmente, hablábamos en el bloque anterior de storytelling, de cuentito. No tiene de cuentito, porque si le dicen a usted que ese punto 25 va a representar que ya no se van a crear más empleos o que van a despedir un número determinado, que puede ser usted o alguien de su familia, entonces como que el panorama empieza a cambiar. Pero como no tiene la forma de explicárselo a la gente, pues bueno, el resultado está que en el Congreso, muy hábilmente, también hay que señalarlo, ellos, la bancada de Morena, se mete en su cuadrito, siguiendo el ejemplo bíblico maniqueo de Andrés Manuel López Obrador: si no estás conmigo, estás contra mí. Si estás conmigo eres bueno, si no estás conmigo eres malo. Y entonces, pues los meten en este paquete donde dicen, bueno, ¿de verdad no quieres que se haga una clínica contra el autismo? Eres malo. ¿De verdad no quieres que yo con ese dinero le apoye al 88% de la población en pobreza, que además es el pueblo bueno y sabio? Eres malo. Y en ese contexto se iba a aprobar y se aprobó. Sabíamos que iba para allá. Triste espectáculo, sí, porque también se vio la pobreza discursiva de algunos diputados, y no estoy hablando de Morena, también del PAN, hubo algunas intervenciones, y regresamos, tuve un déjà vu, me acordé de los tiempos de Orlando Paredes Lara, donde llegaban las gritonas y llenaban pues todo el auditorio del Congreso del Estado, y tenían ya apuntados a qué diputado iban a abuchear y a cuál no, y se vuelve un circo y también se muestra la incapacidad del presidente de la mesa directiva, Alejandro Cuevas, quien es incapaz de decir, señores, silencio o desalojamos, porque es lo que hay que hacer. La prioridad era aprobar el presupuesto y mientras más alargaran con sus gritos, por allá alguna intervención muy interesante de Roger Torres en cuanto a la incapacidad para que se puedan otorgar en donación unos terrenos, porque no le pertenecen al Estado, le pertenecen a un fideicomiso y tiene que haber todo un mecanismo para que salga. Y en términos generales, Yucatán va a contar hoy con los 66,000 millones de pesos que le aprobó el gobierno de la República, que va a pasar o ya pasó por las cámaras, y que van a tener además un aumento de 730 millones de pesos, porque no solo es el impuesto sobre la renta, que además esa fue la caja china por la cual no vimos los demás incrementos,
Si usted compra y vende automóviles, que es una actividad muy lucrativa en Yucatán, el impuesto por enajenación, renta, venta, cesión de derechos de un vehículo usado sube de un punto a 1.3. Entonces estamos hablando que vas a pagar más. Pero también hay otro impuesto que si usted es profesional y da un servicio, usted es doctor, usted es abogado, usted es maestro particular, cualquiera que dé un servicio, va a tener que pagar un impuesto adicional porque antes se pagaba 1%, ahora va a pagar usted 3%. Y es muy probable que, sobre todo en el área de la salud, esos 2 puntos se vayan a transferir en que ahora las consultas particulares y las clínicas particulares y todo lo que usted vaya a hacer con un médico particular le va a salir más caro. ¿Qué opinas, Alejandro? Pues yo creo que estamos hablando de un 3.7% adicional al presupuesto. Eso es bueno, eso ya es un avance. Quedarte con lo mismo, bueno, que un año anterior en presupuesto sí lesiona. Entonces tienes que tomar medidas alternas para lograr, porque todo cambia en cuanto a la perspectiva de precios, entonces tienes que lograr mayores impuestos. Hoy se están haciendo impuestos o aumento de impuestos específicos, por lo que esa mentalidad del gobierno estatal de ejercer un presupuesto, él lo aprueben y que además tenga un 3.7% adicional, significa que no va a haber una generalización de subida de impuestos. Eso es lo que yo creo. Eso es bueno para el Estado porque se está reforzando y se está enfocando principalmente en el área de salud, en el área de seguridad, en el área del campo, donde va a haber un mayor repunte no solamente de inversiones, sino también de ingresos que benefician a ti, a mí, a todos, ¿no? Eso es lo que estoy viendo. El hecho de que como se haya realizado esta aprobación, bueno, demerita la calidad que hay en el Congreso del Estado de no poder, no sé, de no poder exactamente llegar a un acuerdo o que se hagan este tipo de espectáculos muy circenses en el Congreso del Estado. Y eso habla de la capacidad de los propios diputados de no poder controlar esto. Se logró el presupuesto, yo creo que aquí será 2026 un año bien, sin contratiempos, esperemos, porque realmente eso es lo que necesita Yucatán. Perfecto. Vamos a una pausa comercial, volvemos con más información. ¡Hey! Familia, bienvenidos. Es viernes, este check de la noticia a través de clips de televisión, streaming para todos ustedes. Ya saben qué hacer. Vamos a dar inicio porque tenemos un menú desinformativo. Y les voy a mostrar aquí cómo es un estadio. ¿Qué es esta madre? ¿Qué estamos haciendo acá? Ginas, ay, si me ensartas placa, ay, voy a parecer así una aceituna en un palillo de dientes, ay, ay, sí, ay, mira nada más, por Dios. Y soy barrendero, me gusta limpiar, ¿qué hago con...? Macta te espera todos los fines de semana con lo más gracioso de Yucatán y el mundo. No te lo pierdas, todos los viernes a través de la señal de Grupo Eclipse. Último tema para platicar con ustedes esta noche y analizarlos con Alejandro Sánchez Mezquita y Daniel Barquet es este ambiente navideño que por supuesto ha encendido a la capital yucateca, gobernada o administrada por Cecilia Patrón Laviada. ¿Qué opinas, Alejandro, el ambiente navideño de Cecilia que lo lleva a cada rincón, los 4 puntos cardinales de Mérida? Acabo de oír una frase muy importante, la voy a replicar, de Antonio García. De verdad, Cecilia ya está montada en su trineo rumbo a la Navidad. Me parece muy bien porque sí lo que estamos viendo es que este ambiente navideño con Mérida Brilla en la Navidad está funcionando en las colonias, en los parques, en las glorietas, los empresarios, la gente comerciante, la gente que tiene
también algunos puntos de interés, pues ya está adornando Mérida en la Navidad. Estos árboles muy majestuosos, estas luces multicolores. Pero lo que a mí me llama la atención es que no solamente es por Navidad, acabamos de ver una fiesta de muertos de Hanal Pichán, también muy estructurada, muy diseñada y que le da este enfoque cultural a lo que es Yucatán, a lo que es nuestras raíces. Así que por temporadas están haciendo este tipo de eventos que más que arraigar nuestra cultura, está trayendo promoción turística también, porque aunque la Navidad no es algo, bueno, en términos generales, el Santa Claus, los trineos, no es algo que me motive, pero lo digo porque realmente a los niños sí les llama mucho la atención esto, ¿no? Es algo muy diferente a lo que vimos con el Día de Muertos, que eso sí me enorgullece, me llena de orgullo saber porque es parte de nuestras raíces, no tanto como esto que está pasando, pero también forma parte de un atractivo turístico y de cómo se viste a Mérida en cada temporada. Así que lo que está haciendo Cecilia, yo creo que está muy bien. Es un panorama em, que da esta muestra de lo que es la Navidad y que está haciendo que muchos más se sumen para que desde lo alto Mérida brille más. No sé, Daniel. Daniela, que No, no conocimos a Grinch. no sé qué te hicieron, Rodrinos, y no sé si eres el Grinch y viniste hoy sin el traje, pero bueno, sí, Cecilia está montada en un trineo, pero es un trineo que tiene miras más largas. Es obvio que la mira es la elección o su reelección posible en 2027. Y viene a la mente que en estos momentos, por ejemplo, ella anda bien posicionada, anda sobre 48 puntos. Ojo, usted que amablemente nos ve, no se mide una escala del 0 al 100 como si fuera tarea de escuela. Aquí, en el tema de las encuestas, cualquier número de un gobernante sobre 35 puntos, estamos hablando de una evaluación promedio. Con 48 puntos es sobresaliente. La presidenta anda sobre 60 puntos aproximadamente. Para dar una idea, el alcalde mejor posicionado en Yucatán, según firmas como Demoscopía Digital, es el alcalde de Valladolid. Y el alcalde de Valladolid también casi araña los 50 puntos, o sea que pues va bien en términos generales. La meta es el 2027. En estos momentos no tienen competencia dentro del PAN para empezar, hay que señalarlo. Muy abajo sobresale Elías Lisha y un poquito después viene Oscar Brito. Roger Torres. Sí, y en el caso de Morena, pues por Morena hay una carrera parejera por ahí de los 38, 39 puntos de aceptación entre la senadora Verónica Camino Mediz y el diputado, perdón, el director de la CONADE, Rommel Pacheco, que ha estado sorteando estos escándalos mediáticos o no, donde se le acusa de algunas cosas. Llegó el tema incluso a la mañanera de la presidenta, la mañanera del pueblo, así le denominan, y ahí se habló del caso de Rommel y reconoció que al menos fue llamado para presentar su aclaración ante la Fiscalía Anticorrupción, o sea que el caso de alguna manera sí ha ido escalando, pero pues bueno, son los dos, y más abajo viene el diputado Oscar Brito, y más abajo todos los demás que se quieran apuntar a esta competencia por la ciudad de Mérida. Entonces, en términos generales, yo creo que Cecilia sí está montada en su trineo, en su trienio también. No todo lo que hace es color de rosa. Hay muchas deficiencias que también hay que decir que en otras épocas, si hubiera una condición entre gobierno del estado y gobierno municipal o incluso gobierno federal, pues habría una serie de rescates y apoyos. Los baches afectan, sí, pero no solo afectan a Cecilia Patrón, afectan también a los que viven allá en la calle donde estén y afectan también en general a todo el que visite Yucatán. Entonces, hay que solucionar, y hay que solucionar pues de alguna manera jalando este trineo de manera pareja, que a lo mejor no les conviene a los de Morena que Cecilia vaya tan adelante. Bueno, esa es historia de Grinch. Exactamente. Pero no Grinch, hay que recordar que la Navidad tiene un origen de un
refresco. Eso es lo que no comparto. Digo, está bien como parte, pero no como una cultura que esté dentro de mí. No es que sea el Grinch, pero bueno, bueno, bueno. No, eres gordofóbico entonces. Más No quieres a Santa Claus. No, pero me refiero que toda esta estructura que se estamos viviendo hoy en Mérida está enfocada en eso, ¿no? En llamar la atención. No se trata de pan y circo como se hace en algunos casos, no. Se hace en que cada temporada se está enfocando en lo que es y lo que le gusta a la gente para poder ir hacia ese lugar y el disfrute con la familia. Lo hemos visto en estos términos generales, Día de Muertos, Navidad, la Rosca de Reyes, que también forma parte de esta cultura que tenemos, ¿no? En México, en Yucatán. Así que lo que estoy viendo es que está dándole a la gente lo que pide, lo que quiere, también tiene un motivo para llegar al 2027. Sí, bueno, y también hay que poner algunos señalamientos. Caso interesante, va a haber una pista de hielo. De hielo, Es exactamente. la primera vez que hay una pista de hielo pública, o al menos que haya con financiamiento de la autoridad municipal. Pero hay que recordar que la vez anterior que esto ocurrió, hubo algunos señalamientos ahí de sobrecostos, de cómo se dio, si por licitación, porque acuérdense que cuando la autoridad paga determinada cantidad arriba de determinado precio, pues tiene que someter o no someter a licitación. Entonces hubo muchas situaciones ahí que no se aclararon del todo y que seguramente Cecilia Patrón, queriendo marcar esta diferencia, pues seguramente va a seguir los pasos, como ocurre también con Shakira, ¿no? Recordamos el Shakirazo de hace algunas décadas, donde se dijo que es que fue gratis. ¿Por qué van a cobrar ahora? Sí, bueno, no fue gratis, lo pagó la ciudad de Mérida con los recursos que se recaban por impuestos que se pudieron utilizar para otra cosa. Entonces, esta vez Cecilia dice, bueno, nosotros intervenimos, pero hay dinero de empresarios, o sea, no es nuestro dinero al que estamos metiendo, no es dinero del pueblo. Entonces, esta forma de marcar diferencia, pues seguramente nos veremos por allá de la pista a ver quién se cae primero en el hielo. Y nada más recordarle, no es ir muy rápido, es llegar con los juguetes a tiempo, hay que recordar pensando en Santa Claus, que pues bueno, Cecilia tiene que subirse al trineo, pero no pensar que va a llegar enseguida al Polo Norte. Tiene que ir haciendo escalas. Perfecto, caballeros. Pues cerramos con comentarios finales sobre los tres temas que hemos platicado. Alejandro. Pues yo creo que fue polémico la reaparición de Andrés Manuel López Obrador en los círculos de análisis. Hay que estudiar muy bien lo que pasó, qué fue lo que sucedió con esta presentación de un libro, o fue una presentación de libro, esa es mi pregunta. Bueno, también tenemos este presupuesto por parte del Congreso del Estado que fue aprobado, un 3.7% en términos generales que tendrá el gobierno del Estado para poder ejercer en 2026. Habla bien de la seguridad, de la salud, de la industria agropecuaria en el estado de Yucatán. Y bueno, pues cerramos con estas luces multicolores que hacen que Mérida brille mucho más en estos programas de atención a la Navidad, de que están iluminando parques, glorietas y todo esto porque estamos entrando ya a la paz en la Navidad. Me parece muy bien porque es lo que la gente quiere. Así que 3 temas muy importantes que han sido pues analizados por parte del Tania Barquet. Bueno, lo de Andrés Manuel López Obrador reapareciendo me parece que es una muestra clara que la oposición a la presidenta legítima Claudia Sheinbaum Pardo está dentro de Morena, está dentro del grupo de privilegiados, de los fifís de la administración de López Obrador, que no quieren perder sus privilegios y por eso tienen que mandar al Cid Campeador para que siga luchando por ellos. Entonces yo creo que es una alerta para el país porque, pues bueno, está muy claro que presidenta hay. El señor es expresidente, no tendría que salir a explicar absolutamente nada. En el caso del presupuesto, reitero, felicidades Yucatán, ya hay presupuesto, no hay pretextos para empezar mal el 2026, ya se sabe en qué se va a gastar, con quién se va a gastar, dónde se va a gastar
y eso ya es un adelanto. La manera en que se llegó a este presupuesto, gran parte de los propios empresarios que, pues bueno, no se han preocupado por tener una salida al mar y un discurso que les permita empatía por parte de los ciudadanos, que dado los discursos de odio durante 6 años del expresidente López Obrador, pues bueno, solo entendieron que si no estás conmigo, estás contra mí. Si estás contra mí, estás en contra del pueblo bueno y sabio. Y esos señores empresarios, pues ustedes no lo están entendiendo. Y por último, bueno, la ciudad de Mérida, ahí va. Habrá momento que tendrá que dar cuentas claras Cecilia Patrón de lo que se pueda gastar en la pista de hielo y en otras situaciones, pero creo que está cerrando bien a secas este año. Perfecto. Gracias, Alejandro Sánchez, por acompañarnos esta noche. Ustedes, buenas noches. Daniel Barquete, un placer. Muy buenas noches. A usted por la amable sintonía. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana. Muy buenas noches. Descanse.